Hola amigos, bienvenidos una vez más a Matemáticas sin Límite. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y como lo pudieron ver en el título del video, ahora vamos a hablar acerca de la derivación parcial. Así que si quieres seguir aprendiendo, continúa viendo. La derivación parcial aplica a las funciones multivariables. ¿Y cuáles son estas? Son aquellas que necesitan de dos o más variables independientes para poder ser definidas. Veamos entonces un ejemplo. Si yo tengo una función de xy, quiere decir que voy a tener dos variables, x y y. Puede ser 3x al cubo y al cuadrado más 10 x al cuadrado, y a la cuarta, más 5, y al cubo. Esta es una función multivariable porque necesita tanto de x como de y para poder ser definidas. Entonces, cuando se nos dicen que derivemos una función de este tipo, podríamos entrar en un conflicto y preguntarnos, ¿pero con respecto a qué variable puedo derivar? ¿Será que tengo que hacerla con respecto a x o con respecto a y? Es acá donde entra en juego la derivación parcial. Ahora, en cuanto a la notación, lo podemos expresar de la siguiente manera. Tendríamos la primera derivada parcial de la función con respecto a x. Podríamos tener también la primera derivada parcial de la función con respecto a y. Podemos tener la segunda derivada parcial de la función con respecto a x, que puede ser también fxx. La segunda derivada parcial de la función con respecto a la otra variable, que sería y, que podría ser f, y. Y tenemos una derivada mixta o cruzada, que sería sacar una segunda derivada parcial de la función, donde ya tendríamos la función derivada parcialmente con respecto a x, y ahora lo vamos a hacer con respecto a y, que se podría expresar como fxy, donde la función ha sido primeramente parcialmente derivada con respecto a x y ahora buscamos derivar esto con respecto a y. Eso es en cuanto a la notación. Vamos a ver los siguientes ejemplos para comprender de mejor manera. Tenemos acá nuestro primer ejercicio que dice hallar las derivadas parciales de las siguientes funciones. Acá tenemos una función ax, quiere decir que incluye tanto la variable a como la variable x. 3a al cuadrado menos 7x más 3ax menos 7ax al cuadrado. Vamos a derivar parcialmente con respecto a la primera variable, que sería a. Esta sería nuestra primera derivada parcial de la función. ¿Y esto qué va a ser igual? Consideramos todo aquello que no posee a como una constante. En este caso sería el 3. Y vamos a derivar a. Sabemos que nos queda 2a. Menos 7x es una constante, por lo tanto acá nos daría 0. Más 3x sería la constante y la derivada de a nos da 1. Menos 7x al cuadrado sería nuestra constante y la derivada de a, que nos da 1. Realizamos las multiplicaciones, acá nos quedaría 6a más 3x menos 7x al cuadrado. Y aquí estaría nuestra primera derivada parcial de la función con respecto a a. Vamos a sacar la primera derivada de la función con respecto a x. Entonces acá vamos a considerar a la letra a como una constante y lo que le acompaña en este caso sería multiplicándose. Y tenemos acá 3a al cuadrado, sería toda una constante, por lo tanto nos da 0. Más 7, y la derivada de x sabemos que es 1, más 3a sería nuestra constante, y la derivada de x, que nos da 1, menos 7a por la derivada de x al cuadrado, que nos da 2x. Ahora acá realizamos las multiplicaciones y nos quedaría... Acá, perdón, es signo negativo, nos quedaría menos 7. Y nos queda acá menos 7 más 3a menos 14ax.
Ahora vamos a sacar la segunda derivada parcial de la función con respecto a la variable a. Nos quedaría la segunda derivada parcial de la función con respecto a la variable a. ¿A qué es igual? Consideramos la función que nos dio al realizar la primera derivación parcial, que sería esta. Ahora vamos a seguir derivando con respecto a a, por lo tanto acá nos quedaría 6 por la derivada de a, que es 1. Más 3x sería una constante, por lo tanto nos daría 0. Y 7x al cuadrado también sería una constante, por lo tanto nos daría 0. Y el resultado de esto sería 6. Acá estaríamos encontrando la segunda derivada parcial de la función con respecto de a. Vamos a encontrar de igual manera la segunda derivada parcial de la función con respecto a la siguiente variable, que sería x. Sacamos entonces la segunda derivada parcial de la función con respecto de x. Acá tengo la función que nos había salido de derivar parcialmente la función con respecto de x. Entonces menos 7 es una constante, por lo tanto sabemos que nos da 0. 3a sería otra constante, por lo tanto nos daría 0. Y acá tendríamos menos 14a por la derivada de x, que sería 1. Por lo tanto el resultado sería menos 14a. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial mixta o cruzada, que es tomar la función que habíamos derivado parcialmente con respecto a a y ahora la vamos a derivar con respecto de x. Entonces esto nos quedaría acá nos quedaría f a x. Y sería igual, vamos a derivar esta función con respecto de x. 6a nos daría una constante, por lo tanto sería 0. Luego tenemos 3x, 3 por la derivada de x, que sería 1. Y menos 7x al cuadrado, menos 7 por la derivada de x al cuadrado, que sabemos que es 2x. Acá nos quedaría 3 por 1, 3, menos 14x. Y de esta manera efectuamos también la derivada mixta o cruzada, que es simplemente tomar la función inicial que nosotros derivamos con respecto a la primera variable y luego de que tenemos esa función la derivamos con respecto a la otra variable. De esta manera hemos concluido con este ejercicio. El siguiente ejercicio es una función xy elevada a la xy más 5x al cubo y a la cuarta más el seno de 5x más 3y. Vamos a sacar entonces la primera derivada parcial de la función con respecto a x. Y esto va a ser igual, y tenemos acá e elevado a la xy. Entonces sabemos que la derivada es e a la xy por lo que tenemos en el exponente. Y ahí es donde vamos a hacer nuestra derivación parcial. Consideramos entonces a y como una constante y derivamos x, que nos quedaría 1. Más 5, y consideramos x al cubo también como, y a la cuarta como una constante y derivamos x al cubo, que nos quedaría 3x al cuadrado. Más la derivada del seno de 5x más 3y nos daría coseno de 5x más 3y por la derivada de esto que tenemos acá. Ahí es donde vamos a hacer la derivación parcial y entonces consideramos la 3y como una constante, por lo tanto nos daría 0. Y la derivada de 5 sabemos que es 1, 5 por 1 nos da 5. Ahora hacemos las respectivas multiplicaciones. Y por 1 nos quedaría y multiplicado por e elevado a la xy, más 5 por 3, 15, x al cuadrado, y a la cuarta, más 5 por el coseno de 5x más 3y.
Esta sería la respuesta. Ahora vamos a sacar la primera derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Cómo nos va a quedar? Acá básicamente hacemos lo mismo porque e a la xy sería la derivada por lo que tenemos en el exponente, y ahora acá va a ser el cambio porque consideramos a la x como una constante. Por lo tanto nos quedaría x acá y derivamos y, que sería 1, más 5 x al cubo, y la derivada de y a la cuarta nos quedaría 4y al cubo, más el seno de 5x más 3y, que nos quedaría coseno de 5x más 3y, y acá hacemos la derivación parcial. Y entonces ahora, como estamos derivando con respecto a y, 5x sería nuestra constante, por lo tanto nos daría 0. Y la derivada de y nos da 1, 3 por 1, 3. Entonces escribimos el 3 acá. Seguimos efectuando las multiplicaciones. X por 1 sabemos que nos da x multiplicado por e elevado a la xy, más 5 por 4, 20, x al cubo, y al cubo, más 3 por el coseno de 5x más 3. Y acá hemos sacado las primeras derivadas parciales de la función con respecto de x y con respecto de y. Ahora vamos a sacar la segunda derivada de la función con respecto a x, siempre derivada parcial. Entonces acá tenemos las funciones para que nos ubiquemos. Esto nos quedaría igual, vamos a trabajar con esta función porque estamos sacando la segunda derivada parcial de la función con respecto de x. Y lo consideramos como una constante multiplicado por e a la xy, que nos quedaría e a la xy. Como derivamos x y eso nos da 1, y y es la constante, entonces 1 por y nos quedaría simplemente y. Más 15 y a la cuarta, y la derivada de x al cuadrado nos da 2x, más 5 por el coseno de 5x más 3y. Sabemos que la derivada del coseno es menos el seno de 5x más 3y por la derivada de esto, y como estamos derivando con respecto a x, 3y sería nuestra constante, por lo tanto nos da 0. Y x nos da 1, por eso 5 por 1 nos da el valor de 5. Ahora acá vamos a ir simplificando. Y por y nos da y al cuadrado multiplicado por e a la xy, más 15y a la cuarta por 2x nos da 30 xy a la cuarta, y acá multiplicamos 5 por 5 por menos el seno de 5x más 3y nos da menos 25 por el seno de 5x más 3y. Ahora vamos a sacar, recordemos que esto también lo podemos escribir como fxx. Ahora vamos a sacar fyy, quiere decir la segunda derivada parcial de la función con respecto a y. Por lo tanto, acá consideramos x como la constante multiplicado por e a la xy, y en la derivación parcial acá consideramos entonces que la x es nuestra constante, derivamos y y nos da 1, x por 1, x, más 20 x al cubo, y la derivada de 3y, de y al cubo nos da 3y al cuadrado, más 3 por la derivada del coseno de 5x más 3y, que sucede lo mismo y es menos el seno
de 5x más 3y. Ahora acá 3y sería nuestra constante, perdón, 5x sería nuestra constante, por lo tanto ahí nos da 0, y la derivada de y sería 1, 3 por 1 nos da 3. Efectuamos todas las multiplicaciones y acá nos queda x por x, x al cuadrado multiplicado por e elevado a la xy, más 60 x al cubo y al cuadrado, menos 9 por el seno de 5x más 3y. Muy bien, ya hemos sacado entonces las primeras derivadas parciales de la función con respecto a x y a y, y también sacamos las segundas derivadas parciales de la función. Nos queda hacer la derivada mixta o cruzada. Acá tenemos entonces nuestra función que ha sido parcialmente derivada con respecto a x, fue la primera que hicimos, y ahora la vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Entonces, como estamos considerando que vamos a derivar con respecto a y, acá tenemos un producto, por lo tanto vamos a aplicar la regla del producto, que decíamos que es la derivada de la primera función multiplicado por la segunda función, que sería e a la xy, más la primera función multiplicado por la derivada de la segunda función, que es e a la xy por, y en este caso hacemos la derivación parcial, que nos quedaría x acá, porque derivamos y nos da 1. 1 por x nos quedaría x, más 15 x al cuadrado, y la derivada de y a la cuarta nos da 4y al cubo, más 5 por la derivada del coseno, que nos daría seno de 5x más 3y, por la derivada de 5x más 3y, y como estamos derivando con respecto de y, entonces 5x sería nuestra constante, por lo tanto nos da 0, y la derivada de y nos da 1, 3 por 1, 3. Ahora acá, 1 por e a la xy nos da e a la xy, más y por e a la xy multiplicado por x nos daría xy multiplicado por e elevado a xy. Y acá nos daría 60 x al cuadrado y al cubo, y ahora multiplicamos el 3 por menos el seno de 5x más 3y por 5, eso nos daría menos 15 seno de 5x más 3y. Y de esta manera encontraríamos la derivada mixta o cruzada, que simplemente es tomar la primera función que derivamos con respecto a una letra y ahora la vamos a derivar con respecto a la otra. De la misma manera podemos tomar la función que nos dio de derivar con respecto a y ahora derivarla con respecto a x, y el resultado tiene que ser exactamente el mismo. De esta manera es como se pueden sacar las derivadas parciales para funciones multivariables. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les ha ayudado el video le pueden dar like, suscribirse al canal si no lo están, activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. También pueden dejarme sus dudas y sus comentarios en la parte de abajo, y en la descripción del video aparecen los enlaces a las redes sociales. Nos vemos en el próximo video.